Cálculo de embargo de nómina. Ante un embargo de nómina, ¿sabes cuál es la cantidad máxima que pueden quitarte? Con este ejemplo práctico podrás calcular la cuantía exacta que pueden embargarte al mes hasta que la deuda se pague por completo. En términos generales, el embargo es la retención de bienes de una persona como medio de seguridad para pagar la deuda en la que haya podido incurrir. El embargo es declarado, normalmente, por un juez o un organismo competente. El embargo de la nómina, pensión o salario de una persona es el último paso del conjunto de medidas judiciales para garantizar el cobro de las deudas. El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula todo lo concerniente al embargo de la nómina o salario. Para que se produzca un embargo de la nómina, la empresa debe recibir una notificación de un juzgado o de la Administración Pública, Hacienda o la Seguridad Social, requiriéndole llevarlo a efecto e indicándole los conceptos a embargar y la cuantía del embargo. La empresa está obligada a atender dicho requerimiento, pues en caso contrario, podría ser declarada responsable subsidiaria del abono de dicha deuda. ¿Cuál es la cantidad límite que se puede embargar? Para calcular la cuantía del embargo de una nómina se toma como referencia el salario mínimo interprofesional, SMI. Según el citado artículo 607, no puede ser embargado el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. El SMI para 2019 es de 900 euros mensuales en 14 pagas, 12.600 euros al año. Si se prorratean las pagas extraordinarias, la cantidad resultante sería de 1.050 euros mensuales. Esta cantidad constituye, pues, el límite que no puede ser embargado. A partir de dicho límite, se pueden embargar los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que se cobren aplicándoles unos determinados porcentajes que varían dependiendo de los ingresos que se obtengan. La misma ley fija la siguiente escala: para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30%. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50%. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60%. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75%. Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%. No obstante, según el punto 4 del citado artículo, el secretario judicial, atendiendo a las cargas familiares del ejecutado, podrá aplicar una rebaja de entre un 10 y un 15% en estos porcentajes. Ejemplo práctico: cómo calcular el embargo de nómina. https://bit.ly/2 y 17hnw. Para mayor claridad, pongamos un ejemplo práctico. ¿Qué cantidad podría embargarse a un trabajador que cobra un salario de 2.300 euros mensuales, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias? Según el SMI, 900 euros son inembargables, por lo que hay que restarlos del salario mensual. 2.300, 900 igual 1.400. La cantidad resultante, que es la que excede del SMI, es sobre la que se aplican los diferentes porcentajes detallados en el punto anterior. Para la primera cuantía adicional desde el SMI, 900 euros, hasta el doble del mismo, 1.800 euros, se aplica el 30%. 900 por 30% igual 270 euros. Para la segunda cuantía adicional desde el doble del SMI, 1.800 euros, hasta el triple, 2.700 euros, se le aplica el 50%. 2.300, 1.800 igual 500. 1.500 por 50% igual 250. Por último, se suman las dos cuantías obtenidas. 270 más 250 es igual a 520 euros. La cantidad de embargar en un sueldo de 2.300 son 520 euros. ¿Cómo se calcula si las pagas extras están prorrateadas? El importe de referencia para calcular el embargo es siempre el salario neto, es decir, la cantidad que el trabajador cobra efectivamente, descontados los importes pagados a la Seguridad Social y el IRPF. No se han tenido en cuenta en el ejemplo, porque varían mucho dependiendo de las circunstancias personales y familiares. Si se tienen las pagas extras prorrateadas, se debe tomar la base de 1.050 euros al mes. Si no es así, se tomará la base de 900 euros al mes. En este último caso, siguiendo el criterio fijado por la Dirección General de Tributos, en su resolución vinculante V061318 de 07 de marzo de 2018, los meses en que se cobre paga extra en los que, por tanto, el salario es doble, serán inembargables los dos primeros salarios mínimos, 900 más 900, uno que corresponde a la mensualidad ordinaria, y el otro a la gratificación extraordinaria. ¿Qué ocurre con los conceptos extrasalariales? Las indemnizaciones por despido pueden ser embargadas hasta liquidar en su totalidad la deuda contraída por el trabajador, ya que no gozan de ninguna protección especial frente a los embargos al no tener la consideración de salario. Sin embargo, habría que considerar la orden de embargo para saber por qué conceptos y salarios se solicita el embargo. Lo mismo puede decirse de las dietas,
pluses y otros conceptos extrasalariales que, como su propio nombre indica, no forman parte del salario, por lo que pueden ser embargados en su totalidad. A este respecto, conviene recordar que los conceptos salariales retribuyen el trabajo realizado, mientras que los extrasalariales son ayudas complementarias para el trabajador por vestimenta, transporte, manutención, etc. Por el contrario, el finiquito, en el que se abonan importes correspondientes a pagas extras no percibidas y las vacaciones generadas y no disfrutadas, sí tiene la consideración de salario y, por lo tanto, a la hora de un embargo, tiene los mismos límites expuestos anteriormente. Embargo de nómina cuando se trabaja en varias empresas si el embargado trabaja en varias empresas y, por lo tanto, recibe más de una percepción. Se sumarán todas ellas como si de una sola empresa se tratara, y la parte inembargable se deducirá una sola vez. Según el punto 3 del citado artículo, serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges, cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al secretario judicial. No se podrá embargar cantidad alguna cuando se proceda a la ejecución de una sentencia condenando al pago de alimentos en casos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, será el juez el que, ponderando las circunstancias y las necesidades de los interesados, fijará la cantidad que puede ser embargada. Si sufres esta situación, contar con las coberturas y asistencias del seguro de defensa jurídica MAFRE es la forma más económica de estar cubierto frente a los gastos ocasionados por reclamación de daños, defensa penal o derecho de familia.